Bueno, como decía, espero que se vea bien. Esto es un ejercicio de reflexión filosófica que quiero hacer con ustedes. Espero que no les decepcione el hecho de que tengo más preguntas que propuestas. La verdad es que cuando empecé a investigar sobre este tema, a raíz de la crisis de los refugiados en Europa del 2015-2016, eh, tenía, digamos, expectativas más entusiastas de encontrar algún tipo de propuesta. Y poco a poco, no sé si estoy en lo cierto o no, pero mi experiencia es que me he ido dando cuenta que hay una complementariedad, pero también una distinción clara entre la filosofía y el activismo o la acción política, ¿no? Y creo que es muy importante que desde la reflexión se den orientaciones eh, claras, humanistas, que se ofrezca una actitud fundamental con respecto a los refugiados, a los necesitados en general, a los vulnerables, a los excluidos y en este caso en concreto a las personas con necesidad de protección internacional. Por otro lado, bueno, pues aunque esto es filosofía moral, ética, y dentro de la rama de la ética, ética aplicada, es una aplicación a la reflexión, ¿no? A qué es lo justo, qué sería lo justo, por qué podemos decir que esto es más justo que aquello en relación a los refugiados. Y luego falta el paso de hacer propuestas muy concretas que sean realistas y que se pueda esperar que gobiernos reales, no ideales, las pongan en práctica y luego propuestas de cara a la sociedad civil. Y ahí entra un poco más las ciencias políticas eh, y la política, ya sea la política gubernamental o de partidos, ya sea la política de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, espero que estas reflexiones pues, nos puedan un poco ayudar más que nada a ser conscientes quizá un poco más del problema y a preguntarnos, el hecho de preguntarnos que nos preocupe si es justo o no hacer lo que estamos haciendo o si los estados deberían actuar de otra manera para ser más justos, pues es ya un muy, muy buen comienzo. Pues nada, vamos allá. Quería empezar presentando quizás dos líneas fundamentales. A ver, sí. Dos líneas fundamentales en filosofía política, dos modelos desde los que se puede pensar la justicia de ciertas políticas, justicia o injusticia, de las políticas de acogida o de veto a la entrada de refugiados o de personas con necesidad de protección internacional. Se podría clasificar de otra manera, resumir de otra manera. Este enfoque me ha parecido bastante esclarecedor, aunque claro, es muy simplista. Y entonces tiene los defectos de una simplificación. Pero bueno, podríamos hablar, uno de los autores así que habla de ética del asilo, lo que se ha venido a llamar una de las, sabéis que en ética aplicada pues van saliendo ramas, por así decir, ¿no? En cada faceta de la acción humana pues hay una necesidad de consideraciones éticas, bueno, y se le pone una etiqueta, ¿no? Ética del asilo, ética del refugio. Uno de los autores así a nivel internacional que está trabajando más el tema y que es bastante moderado entre los extremos, se llama Matthew Gibney, que es un profesor de Oxford, y escribió en 2004 un libro que se llama La ética y política del asilo. Y ahí él distingue entre estas dos posiciones, dos modelos, dos paradigmas en filosofía política en general y en el caso de los refugiados en particular. El imparcialismo, lo que él llama imparcialismo, lo que otros autores también llaman imparcialismo, y por contrapartida el parcialismo. Llamamos imparcialismo pues a esa propuesta de tener en cuenta a todos por igual, tanto ciudadanos como no ciudadanos, locales y extranjeros que quieren entrar, ¿no? Que los estados, un estado imparcial en este sentido sería un estado que tiene por igual, tiene en cuenta por igual las necesidades de los ciudadanos y aquellos que solicitan entrar o que quieren entrar, ¿no? El imparcialismo pues, tiende a defender un universalismo más bien abstracto. La ausencia de fronteras suele ser un resultado de esta visión y en él tenemos pues, filósofos de corte liberal,
y de corte utilitarista, sobre todo. Eh, También desde el punto de vista político, otro grupo serían los más cercanos a la socialdemocracia, mientras que el parcialismo pues es lo opuesto, ¿no? Los estados deberían tener más en cuenta a sus ciudadanos, deberían ser parciales, ¿no? Eh, y por lo tanto se suele tender más al veto a la entrada o a justificar, ¿no?, ciertos casos en los que se puede excluir a los no ciudadanos de la entrada en el Estado, ¿no? Está más inclinado a la defensa de lo propio, el parcialismo, a la defensa de la comunidad cultural, de lo local, del derecho a excluir. Aquí habría filósofos más bien de corte comunitarista, aunque el comunitarismo es amplísimo, pero bueno, sí, más bien de corte comunitarista. Filósofos también de corte nacionalista, no en el sentido estricto o peyorativo de nacionalismo, sino filósofos que piensan la nación y el patriotismo de una manera comunitaria, de una manera fuerte, digamos, ¿no?, como David Miller, por ejemplo, que es otro profesor del Reino Unido que trata mucho la temática de los refugiados. Bueno, pues vamos a empezar con el parcialismo. ¿Vale? Empezamos con esta idea de que hay que defender lo propio, de que los estados tienen un deber de defender a sus ciudadanos. Y digamos que una de las afirmaciones, puntos de partida para el parcialismo en este sentido con respecto a los refugiados, es que los estados son soberanos, obviamente. No, eso no, parece que no es muy discutible, la soberanía de los estados. Y por lo tanto, por ser soberanos, tienen el derecho a decidir quién entra y quién no entra a su criterio. No solamente tienen el derecho a decidirlo, sino que nadie les puede imponer un criterio ajeno al del propio Estado nacional, que son los estados que existen. Así pues, una tesis central del parcialismo sería el derecho también de los ciudadanos a preservar su identidad colectiva y la idea del Estado como ese garante de la identidad colectiva de la comunidad que forman los ciudadanos. Y esto les confiere al Estado pues el derecho de no admitir a los extranjeros, a los que ellos consideren, como si no quieren admitir a ninguno, ¿no? Eh, Aquí conviene hacer una distinción importante entre refugiado y migrante, ¿no? Hay autores que lo quieren desligar por completo y dicen que las cuestiones de refugiados o las personas refugiadas no son un tipo de migrantes, sino que son un caso muy especial dentro de la justicia social o de la justicia global. Eh, Son los menos. La mayoría sí que defienden que son parte de la cuestión de las migraciones, de los migrantes, un tipo especial de migrantes, eh, y que hay que distinguir. Sin embargo, hay autores, por ejemplo, que consideran que no habría que distinguir. Por ejemplo, Juan Carlos Velasco, que es un investigador del CSIC aquí en España, que pues, lleva muchos años investigando en la línea de la ética del asilo, considera que la distinción es nociva para tanto para los refugiados como para los migrantes, porque dice que se distingue para excluir, ¿no? Se distingue de tal manera que acotemos mucho, mucho, mucho la definición de refugiado, de tal manera que podamos excluir a los más posibles. Por lo tanto, iría en detrimento de la acogida, de la igualdad. Eh, Él defiende que se hagan políticas de entrada que no distingan. De hecho, defiende pues, ideas muy cercanas a las fronteras abiertas o la ausencia de fronteras. Bueno, esto lo escribe en un libro muy interesante, muy controvertido también, que se llama El azar de las fronteras. Bueno, ¿por qué creo yo que sí que es importante distinguir que los refugiados son un tipo de migrantes y que a la hora de decidir, yo sí que considero que los estados tienen derecho a decidir quién entra y quién no entra? No es un derecho divino, sagrado, no es el más fundamental de los derechos, pero es un derecho. Es una ley, me parece, adecuada, justa, podríamos decir, ¿no? Eh, Habría que distinguir porque el ser refugiado da un derecho que es una carta de triunfo frente al Estado. De tal manera que puedo exigir a un Estado X que me acoja, que me admita, aunque no quiera, aunque no encaje en sus criterios de lo conveniente. Tendría la obligación, ¿no? Mientras que otros migrantes no lo tendrían.
Desde mi punto de vista, vamos, mi intención no es hacer esta distinción en detrimento de otros migrantes. Desde el punto de vista afectivo, emocional, el corazón me dice que habría que abrir las fronteras lo máximo posible, pero como filósofo tengo que encontrar razones universalizables que me permitan exigírselo a los estados y no las encuentro para las fronteras abiertas, ¿no? En fin, entonces vamos a ver eh, mm, esta idea de por qué es especial el refugiado. Y son sobre todo dos cosas. Una, la necesidad extrema, y otro, que no se les puede ayudar in situ, porque no todo el mundo está en necesidad extrema, hay mucha gente que está en necesidad, hay mucha gente que necesita ayuda, pero no todos los que necesitan ayuda están en una situación de necesidad extrema, de tal manera que morirían si no se les ayudara o estarían condenados a una vida miserable. Los refugiados forman parte de estas personas que tienen una necesidad extrema. Y esa necesidad extrema les da un derecho, esta carta de triunfo que pueden esgrimir frente al Estado, a cualquier Estado, no solamente al suyo, porque precisamente son refugiados porque no se pueden valer de su propio Estado. Y por eso no se les puede ayudar in situ. Esa es la segunda característica, ¿no? Son algo muy especial. Esas dos características, digamos, que hacen que los Estados, desde mi punto de vista, tengan derechos, porque si fuera solamente la necesidad extrema, que ya es mucho, los Estados tendrían que ayudar indiscriminadamente con todas sus fuerzas a todas las personas del mundo que estuvieran en necesidad extrema. Sin embargo, al acotar eh, la definición diciendo que además no pueden ser ayudados in situ, eh, sino solamente acogiéndoles, pues digamos que da fuerza moral, da peso al argumento de que tenemos la obligación moral, tienen los estados la obligación moral de acogerles, no solamente de ayudarles in situ. Bien, esta idea de que la necesidad extrema anula, ¿no?, en muchas ocasiones el derecho a la propiedad privada, entendiendo por derecho a la propiedad privada el derecho a ponerle puertas a mi campo y vallas de tal manera que nadie puede entrar. Esto es un derecho legítimo, sumamente legítimo. Digamos que todo el mundo tiene derecho a aquello que necesita para poder vivir y por lo tanto yo necesito un espacio para poder vivir, un campo que cultivar, necesito una casa, un techo, un hogar, una intimidad. Luego tengo derecho obviamente a la propiedad privada, nadie lo discute. De una manera análoga se podría decir que los estados tienen derecho a la propiedad privada, digamos, del Estado. Podrían poner puertas, de hecho ponen puertas a su campo, ¿no?, que sería el territorio nacional. Sin embargo, hay una idea muy antigua en filosofía y muy ligada al cristianismo, por cierto, de que este derecho legítimo es un derecho de título humano, y no el más fundamental, sino que es un derecho derivado. ¿Por qué tenemos derecho a la propiedad privada? Hemos dicho, porque el hombre tiene derecho a todo lo necesario para vivir. Entonces es un derecho derivado del derecho a la vida. Si hay alguien cuyo derecho a la vida está en peligro, su derecho es más fundamental que el mío a la propiedad privada. Por eso puede entrar a la fuerza en mi casa para protegerse de un asesino, por ejemplo. Y no es un delito de allanamiento de morada, sino que ha ejercido su derecho a la vida, ¿no? Este es un caso en el que el derecho mm, a la vida, ¿no?, o quizá podríamos incluso extenderlo, es decir, el derecho a una vida digna, da también eso derecho a irrumpir, ¿no? Es más importante que el derecho a la propiedad privada. Bueno, habría que ver, ¿no?, ahí. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño excursus, brevísimo, para no alargarme sobre esta idea, porque me parece que es muy importante de cara a los refugiados, para aclarar lo que significa la importancia de la necesidad extrema. Luego lo haremos del no poderles ayudar in situ. ¿Por qué la necesidad extrema es fuente de derechos, ¿no? Es origen de derechos? ¿Por qué genera una obligación de justicia por parte de los estados y no una opción caritativa solamente? Eh, Bien, pues ya lo he dicho, pero bueno, simplemente por citar, pues esto lo encontramos, decía, en autores cristianos como San Gregorio Magno, por ejemplo, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino, el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, por citar algunos de los lugares más relevantes, ¿no? Y aquí os he copiado un texto de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que dice: en caso de necesidad, todas las cosas son comunes, es decir, no hay propiedad privada. Y de este modo, no parece que sea pecado si uno toma una cosa de otro porque la necesidad la hace común. Es decir, si me estoy muriendo de hambre y estoy delante de un huerto,
pues puedo entrar y coger lo que necesite para no morirme de hambre. O si mis hijos están muriendo de hambre. O a lo mejor no nos estamos muriendo de hambre, pero estamos muy desnutridos. Es decir, esa necesidad hace que lo que hay dentro de esa valla deje de ser propiedad privada y lo convierte en común, la necesidad. Dice, las cosas que son de derecho humano, es decir, la propiedad privada, no pueden derogar el derecho natural o derecho divino. Ahora bien, según el orden natural instituido por la divina providencia, las cosas inferiores están ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Es decir, la propiedad es para el hombre, no el hombre para la propiedad. El Estado es para el hombre, no el hombre para el Estado. Podríamos extrapolar, ¿no? Por consiguiente, por la distribución y apropiación que procede del derecho humano, legítimo, no se ha de impedir que con esas mismas cosas se atienda a la necesidad del hombre. Por esta razón, los bienes superfluos que algunas personas poseen son debidos por derecho natural al sostenimiento de los pobres. Fijaos lo que llega a decir, que son debidos por derecho natural. Por eso, dice San Ambrosio lo dice en una, bueno, es igual, en De Nabute. Dice, de los hambrientos, seguimos a Santo Tomás de Aquino en la Suma, citando a San Ambrosio. De los hambrientos es el pan que tú tienes, de los desnudos las ropas que tú almacenas, y es rescate y liberación de los desgraciados el dinero que tú escondes en la tierra. Más puesto, y aquí viene el caveat, más puesto que son muchos los que padecen necesidad y no se puede socorrer a todos con la misma cosa, es decir, yo con mi pan no puedo dar de comer a todos los hambrientos que haya a mi alcance o que lleguen a mi casa, quizá. Quizá sí, quizá no. Es muy posible que no pueda socorrer a todos. Entonces, se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas propias para socorrer a los que padecen necesidad. Entonces, tenemos una idea que es que la necesidad extrema anula la propiedad privada. eh, en muchas ocasiones, no siempre. O sea, a lo mejor el otro necesita también un trozo de pan para sobrevivir, no le puedo quitar su trozo de pan para vivir yo y matarle a él. Entonces, en ese caso no la anularía, ¿no? Pero la necesidad extrema, en principio, porque el derecho a la vida es más fundamental, anula la propiedad privada. Ahora bien, puesto que no puedo socorrer a todos, y esto le pasa a los estados, podríamos decir, ¿no? Hacer una extrapolación. La necesidad extrema de los refugiados, que vienen huyendo de persecución religiosa, persecución por distintos tipos de discriminación, violencia indiscriminada que pone en peligro su vida, la de sus hijos, etcétera, están en una necesidad extrema. Por lo tanto, la propiedad privada, el territorio nacional de un Estado democrático, por ejemplo, al que ellos quieren llegar, dejaría de ser propiedad privada de ese Estado. Sería común a los que tienen esa necesidad, a los refugiados. Ahora bien, podríamos decir con Santo Tomás, un Estado no puede acoger a 25 millones de refugiados o a 85 millones de desplazados forzosos que hay en el mundo, que no son estrictamente hablando refugiados, pero también están en situaciones parecidas. Disculpad. Entonces, ¿qué hace? Pues cada Estado, a su criterio, debería ver cómo se distribuye eso. ¿Cuántos me tocarían a mí? Pues mira, yo creo que si somos X estados, 194 estados, pero hay algunos que son precisamente los que producen estados, refugiados, otros que violan los derechos humanos, otros que son pobres, otros paupérrimos, otros en vías de desarrollo. Pues vamos a hacer esto es algo que defienden muchos filósofos de la ética del asilo. Es decir, hay que hacer un esquema internacional de distribución de responsabilidades, de manera que se comparta la carga de manera equitativa. Pero esto no se ha hecho, es muy difícil ponerse de acuerdo. No se ha hecho, pero se debería hacer. Esto sería uno de los deberes a cuya conclusión llegaremos, uno de los deberes de los estados, ¿no? Bien, entonces se deja a criterio de la persona. Ahora bien, si fuéramos varios los que teníamos que socorrer, esto no lo dice Santo Tomás, pero lo lógico sería que en lugar de dejarlo a criterio de cada uno y que diga, pues mira, según mi criterio, tú acoges a 5 y yo a uno. Y yo diría, oiga, ¿por qué yo a 5 y tú a uno? Vamos a coger venga, acojo yo a 3 si quieres y tú a 2. Entonces, más que dejarlo al criterio, parece razonable que nos pongamos de acuerdo y lo distribuyamos de forma equitativa. ¿Según qué? Pues según las fuerzas de cada uno, el espacio de cada uno, la riqueza de cada uno, cuántos vivan ya en su casa, etcétera, ¿no? Todo esto, por analogía, también se puede decir del Estado. Sin embargo, es decir, dejan a mi criterio que yo decida a quién doy qué porque no puedo socorrer a todos. Ahora bien,
Si la necesidad es realmente extrema, es decir, tan evidente y tan urgente que resulte manifiesta la premura de socorrer la inminente necesidad con aquello que se tenga, como cuando amenaza peligro a la persona y no puede ser socorrida de otro modo, entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad con las cosas ajenas. Es decir, mm, los refugiados tienen derecho a entrar en el país que les parezca si están en esa necesidad extrema. Sustrayéndolas, ya manifiesta, ya ocultamente. Y esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña, ¿no? Me parece, bueno, sin necesidad de decir que está calcado y que se puede aplicar tal cual, pero yo creo que nos da, ¿no? Hablábamos de la posibilidad de la filosofía, quizá no de decir exactamente a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, no sé, creo que no, que eso ya sería pasar a otra rama del conocimiento, más directamente relacionada con el impacto político y social, pero sí que nos puede ayudar a tener quizá una actitud fundamental. Y yo creo que, bueno, aquí podemos encontrar ideas para esa actitud. Bien, esto sigue después, es de inspiración cristiana esta idea, pero la tenemos en, bueno, pues en todos los filósofos políticos occidentales, ilustrados y posteriores, ¿no? En Locke, en Rousseau, etcétera, ¿no? Es de raigambre cristiana, después se seculariza y se extiende en Kant. Bien, entonces, bueno, por esto es importante, decía, distinguir entre refugiados, creo yo, ¿no? Y otros migrantes. Claro, esto tiene la contrapartida de que entonces no tendrán los mismos derechos otros migrantes. Pues me temo que sí. Desgraciadamente, esa es la contrapartida, digamos, no querida por mi parte del razonamiento, pero parece necesaria. Quizá no lo sea, no lo sé. Bien, entonces, otros migrantes no se encuentran en extrema necesidad y no hay razón que les dé un derecho tan fuerte a la protección internacional, ¿no? Eh, bien, en cualquier caso, parece razonable decir que los estados tienen el derecho a excluir al menos a algunos migrantes, ¿no? Daríamos la razón al parcialismo en general. Que, bueno, si hacemos esta distinción, si la necesidad o la extrema necesidad da derecho a entrar y por lo tanto genera el deber en el Estado de admitir, quiere decir que no todo el mundo tiene el derecho a entrar y el Estado no tiene el deber de admitir a todos. Se seguiría, ¿no? Creo yo, lógicamente. Por lo tanto, parece razonable decir que sí, que los Estados tienen derecho a excluir al menos a algunos migrantes. Eh, no sé si es un derecho absoluto o no, pero por lo menos en el mundo real en el que vivimos, no en el mundo ideal, sino en el mundo real, me parece que es lo más razonable, ¿no? Incluso quizá algunos refugiados, ¿no? Distinguir entre grados de necesidad también se podría, dependiendo de las posibilidades del país, de otros países, de si hay otro al lado que puede más, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, bueno, el, Peter Singer, cuya obra puede ser considerada infame en algunos aspectos, pero en otros aspectos, bueno, en este aspecto ha escrito bastante y pone el ejemplo eh, de unos transeúntes que están paseando por la orilla de un lago y ven a un niño que se está ahogando, ¿no? Bueno, de hecho, él pone el ejemplo de uno que da paseo y ve a un niño que se ha caído en un charco, un pequeño estanquecillo, un charco un poco profundo, pero el niño es pequeño y se está ahogando. Y él le puede salvar, solamente tiene que mancharse el traje para salvarle. Obviamente no es razonable que él diga, no, no, yo sigo, que voy a llegar, me voy a ensuciar, tengo que ir al trabajo, no puedo salvar al niño. Eso sería totalmente irracional, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, las personas con dinero, los estados ricos, tienen la obligación de salvar a las personas que se están muriendo de hambre, porque para ellos implicaría solamente mancharse el traje. Si la implicación fuera ya más costosa, más grave, habría que pensárselo, pero mientras sea mancharse el traje o el equivalente, vale. David Miller, este profesor que decía antes, que escribió una obra en 2016 que se llama Extraños en medio de nosotros, donde bueno, reflexiona sobre todas estas cuestiones. Dice que este deber de rescate, cuando el riesgo de pérdida es bajo,
no se puede aplicar a la cuestión de los refugiados. Para empezar, porque dicen no es solamente un estado el que pasa por al lado del charco, sino que no es un charco, es un océano donde hay mucha gente ahogándose y hay muchos estados en la orilla mirando con posibilidades de salvar. Incluso algunos estados son los que les han empujado al océano. Entonces, ¿por qué debería un estado occidental, democrático, de derecho, salvar a alguien que otro estado eh, ha tirado al océano, ¿no? Y gastarse su dinero? ¿O por qué debería hacerlo yo y no este otro estado? Em, en fin. Entonces, bueno, es una cuestión bastante compleja, por supuesto. Eh, bien, decía esto. Perdonad que he perdido el hilo. Bien, porque habría que ver exactamente el grado de necesidad extrema y hasta qué punto se les puede ayudar y si hay otro Estado que tiene más obligación que yo y él tendría el deber primario y mi Estado un deber derivado secundario, es decir, es mucho más complejo que el simple deber de socorro. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que repito, es razonable que un Estado tenga derecho a excluir a ciertos migrantes o incluso a ciertos refugiados. ¿Qué le da a un Estado el derecho exclusivo de uso del territorio que ocupa? ¿Vale? Si yo tengo derecho a excluirles de mi casa, es porque tengo el derecho de uso exclusivo de mi casa y nadie puede entrar, ni siquiera la policía, a no ser que tenga una orden judicial. ¿Qué les da derecho a los Estados a este uso exclusivo del territorio que ocupan? Pues por un lado podríamos decir que la suerte y el uso de la fuerza, no es lo único, ya lo sé, es un tema muy controvertido, pero sin duda la suerte y el uso de la fuerza son factores que influyen, ¿no? Que generan, que han generado a lo largo de la historia ese derecho exclusivo de uso del territorio ocupado. Los estados que, los pueblos, los estados que hoy rigen y, por así decir, poseen, entre comillas, un territorio determinado, pues no han estado siempre ahí. Han llegado y había otros a los que han expulsado, a los que han eliminado, a los que han absorbido, a los que sin querer les han contagiado enfermedades y han diezmado a la población, mm, eh, o han tenido la suerte de llegar los primeros, como los ingleses en Australia, ¿no? Pero claro, eso sería suerte. Entonces, la suerte y el uso de la fuerza, como vemos, no es ajeno al derecho de los estados a ocupar, pero no parece un argumento así éticamente muy sólido. Quizá un mejor argumento sea el que hay que conceder a las personas el derecho a seguir viviendo en el mismo lugar en el que llevan un tiempo viviendo, porque mover continuamente a las personas y cambiarles de sitio y forzarles a migrar parece inhumano y cruel, ¿no? Cuando por fin uno, no sé si habéis cambiado de casa, basta que te cambies de casa, imagínate cambiar de país si habéis emigrado, o si no os lo podéis imaginar, ¿no? No se puede obligar a la gente a estar migrando constantemente, hay que respetar el derecho de las personas a seguir, y por lo tanto también el derecho de los pueblos a seguir viviendo donde llevaban viviendo durante mucho tiempo. Lo contrario sería cruel, sería inhumano. Entonces, puesto que los españoles llevamos mucho tiempo viviendo en España, es de recibo, es lógico que tengamos el derecho a seguir haciéndolo, por poner un ejemplo, ¿no? Incluso el derecho a defender ese territorio donde el pueblo vive, ¿no? Para poder seguir viviendo ahí. Ahora, podría defenderlo por la fuerza solo en el caso de que ese derecho a seguir viviendo ahí, como lo venían haciendo, fuera amenazado, ¿vale? No es un derecho a usar la fuerza contra cualquiera que llame a la puerta, sino contra aquellos que amenazan activamente ese derecho a seguir viviendo allí. Eh, Ellos pueden seguir viviendo donde lo hacían, ese pueblo, pero los que llaman a la puerta, en el caso de los refugiados, no. Y también ellos tienen derecho a vivir en un sitio, ya que no se ha violado su derecho a seguir viviendo donde vivían y han tenido que emigrar. Entonces ellos también tienen que encontrar un nuevo lugar que sea su hogar, su estado, su país, a donde pertenezcan, ¿no? Y donde puedan adquirir ese derecho a seguir viviendo. Eh, ¿Y qué es eso que un pueblo tiene derecho a defender contra los atacantes, ¿no? Podríamos preguntarnos. ¿Qué es ese modo de vida común en el que llevan viviendo y en el que tienen derecho a seguir viviendo? Pues en las democracias liberales contemporáneas, en las sociedades occidentales, que son sociedades plurales desde el punto de vista cultural, ¿no? Eh,
el pueblo, es decir, los ciudadanos, la comunidad política, no comparten una única cultura como antiguamente, ¿no? O una única comunidad étnica, sino que lo que comparten, podríamos decir, es más bien una cultura política. Comparten un marco institucional y unos derechos, ¿no?, que capacitan a las personas a construir vidas con sentido de maneras muy diversas. Entonces, lo que se puede defender es aquello que que constituye la vida en común, que en nuestras sociedades contemporáneas no es exactamente una cultura monolítica o hegemónica, aunque hay comunidades, hay cultura hegemónica, hay otras comunidades culturales que también tienen derecho a seguir viviendo como vivían, pero eso no es lo que es atacado por personas de otra cultura, ¿no? Ya que podrían ser, si hay una hegemónica y 7 no hegemónicas, podría haber una octava no hegemónica. No sería una amenaza a seguir viviendo donde vivían y a seguir viviendo como vivían, ¿no? De hecho, obtener la ciudadanía en nuestros países no exige ningún tipo de credo cultural, ni religioso, ni parentesco, ni nada histórico, ningún lazo histórico. En general, ¿no?, lo que cuando uno lleva un tiempo viviendo en España o en Estados Unidos o en Inglaterra y pide la nacionalidad, pues lo que le hacen es un examen y un juramento para ver que de verdad está comprometido a respetar el marco institucional, las libertades y principios democráticos. Un examen de lengua, pero más que nada no tanto por cuestión cultural, sino para que pueda ejercer esos deberes y derechos de ciudadano, pero no le piden nada cultural ni étnico. Entonces, daría la impresión de que efectivamente aquello que constituye al Estado, así llamado nacional, contemporáneo, es más bien una cultura política, ¿no? Aunque haya otras culturas que no son la política, muy importantes, y comunidades de pertenencia, ¿no?, pero que no serían excusa válida para defender por la fuerza las fronteras del Estado. Además, los ciudadanos comparten un sistema social, lo que llamamos la democracia social o el estado del bienestar, ¿no?, unos derechos sociales y económicos, el derecho al trabajo, a la educación de calidad, gratuita, universal, el derecho a la sanidad, el derecho a un trabajo digno. Eso también lo comparten, ¿no?, ese sistema socioeconómico. Entonces, en ese sentido, os comentaba antes Matthew Gibney, en este libro de 2004, La ética y política del asilo, dice: si uno cree que esta solidaridad, es decir, el sentido de pertenencia a un proyecto social común, lo que definiría al Estado contemporáneo, es importante para las estructuras redistributiva y de democracia social, puede muy bien decirse que hay razones por las que permitir a los Estados que controlen la entrada de extranjeros, ya que los cambios demográficos a gran escala y a gran velocidad podrían ejercer una presión enorme sobre esa solidaridad ciudadana, sobre ese Estado social y sobre esa democracia, sobre ese marco institucional. Eso sí, rechazando la reclamación adicional del parcialismo, de que los Estados deberían tener la libertad para decidir el carácter cultural o étnico de los miembros entrantes. Esto es una cuestión muy controvertida, ¿no? Por ejemplo, en Eslovenia, el presidente durante la crisis dijo que aceptaría refugiados, pero solamente refugiados cristianos, por ejemplo. Mientras que, curiosamente, digamos, el jefe de la cristiandad católica pues se llevó del Líbano, creo que fueron 10 familias, y no sé si todas o la mayoría eran musulmanas, porque midieron por nivel de necesidad, no por pertenencia cultural o étnica o religiosa. Bien, otra cuestión que se podría preguntar desde el parcialismo y se pregunta: ¿y si nosotros no hemos tenido nada que ver? Es decir, como decía Miller, que es parcialista, ¿no?, es un filósofo de tendencia nacionalista moderada, ¿no?, que defiende, pero con unas reflexiones perfectamente legítimas, la importancia de un cierto tipo de patriotismo nacional. Dice, en esta orilla en la que se está ahogando mucha gente, no literalmente, aunque desgraciadamente también es así, pero de sentido alegórico, figurado, hay muchos refugiados, hay 25 millones de refugiados en el mundo, según el alto comisionado del ACNUR. Hay muchos estados en la orilla, ¿no?
Y yo no he hecho nada, no es mi culpa. Hay otros que, mira, el presidente de Siria o el no sé qué, podríamos apuntar, ¿no?, a quiénes son los responsables. Y efectivamente hay muchos estados con una enorme responsabilidad en la creación de refugiados, por desgracia, ¿no? Pero por otro lado, eh, no parece razonable excluir toda responsabilidad por parte de los estados europeos o democráticos occidentales en general, ¿no? Los estados democráticos occidentales también contribuyen de muchas maneras, ¿no?, a los movimientos, ya sea intencionalmente, ya sea no intencionalmente, a los movimientos forzados, ¿no?, de refugiados, también de desplazados internos, eh, por ejemplo, con intervenciones militares, ¿no?, con la venta de armas. Vender fragatas militares a Arabia Saudí algo tendrá que ver con los refugiados yemeníes, indirectamente, pero algo tendrá, ¿no? Apoyo económico y político a regímenes injustos. La simple participación en un sistema económico de financiarización de la economía que causa desigualdades atroces, ¿no? Además, el estilo de vida y de consumo de los países ricos depende de compañías que explotan a personas en países en vías de desarrollo. La gasolina que consumimos, el coltán de nuestros teléfonos móviles, etcétera, ¿no? No es por culpabilizar, sino por ser conscientes de que eh, no podemos tirar la primera piedra porque no estamos totalmente libres de pecado, ¿no?, en este corrillo. No somos los peores, desde luego, ni muchísimo menos, por lo menos desde mi punto de vista, para nada. Pero además, a veces con toda la buena intención y ni siquiera con intención de sacar un provecho, como sería la venta de fragatas a Arabia Saudí, ¿no? Por ejemplo, en acciones para proteger misiones humanitarias, se mueven refugiados, ¿no? Por ejemplo, eh, este historiador americano de la Universidad de Stanford, Roland Su, escribió en el 17 un artículo que se llama Global Europe, Rethinking Migration, Democracy and What Sustains Europe at Home and Abroad. Y ahí hablaba de las responsabilidades, ¿no?, europeas en los movimientos de refugiados. Y dice que en 2017 Francia, en una misión auspiciada por la Unión Europea, asentó bases aéreas en Nigeria para combatir a Boko Haram, algo totalmente necesario, es que nada que objetar, es lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Pero los ataques aéreos franceses que llevaron a la liberación de 83 jóvenes cautivadas por Boko Haram, pues también llevó al desplazamiento de decenas de miles de refugiados de Nigeria a Camerún, de refugiados camerunenses al Chad, de refugiados de los 3 países hacia el Mediterráneo y hacia las rutas de tráfico de seres humanos a Sicilia y a Lampedusa. Entonces, quieras que no, eh, mm, es muy difícil valorar la implicación, pero de lo que no cabe duda es que también somos un factor, ¿no?, que contribuye de una manera más o menos inocente, más o menos culpable a la producción de refugiados. Eh, Michael Walzer, un comunitarista que podría ser tendente al parcialismo, y de hecho lo es. Él defiende la idea de nación y el derecho, la importante que es para las personas el pertenecer a una nación y cómo la comunidad nacional constituye, ayuda a construir la identidad personal, etcétera. Pero él mismo dice que, bueno, es un derecho innegable el derecho de los refugiados a recibir asilo, ¿no?, porque su negación requeriría el uso de la fuerza contra personas desamparadas y necesitadas. Entonces, hay un parcialismo perfectamente legítimo que respeta la dignidad humana, ¿no?, como vemos. Sin embargo, eso no es lo que se hizo exactamente en Europa, ¿no?, en la crisis de los refugiados, ¿no? Sí que se usó la fuerza contra personas desesperadas y desamparadas, por desgracia, ¿no? Aquellas imágenes, recordáis, de la valla en Macedonia, los agentes de policía utilizando agua a presión, gas lacrimógeno, etcétera. Eh, bueno, pues sí, es verdad que muchas veces sin que sea esa la intención de la soberanía del Estado, pero se usa la fuerza contra personas desamparadas y contra personas en necesidad de protección internacional, ¿no? Por eso, el reconocimiento de los muchos y variados modos en que los países occidentales contribuyen de una manera
ya sea intencionada o no intencionada, a la producción de refugiados. No nos dice exactamente cuál es la responsabilidad de estos estados en cuanto a socorrer a los refugiados, pero sí que fortalece mucho, ¿no?, la idea de que hay una obligación moral por parte de los estados democráticos, como mínimo, de establecer un sistema de distribución de responsabilidades para compartir la carga, ¿no?, de refugiados a nivel internacional. En conclusión, podríamos decir que la pretensión de los estados, en virtud de su soberanía nacional, de que tienen la libertad de decidir a su criterio sobre la admisión de extranjeros es sumamente cuestionable, ¿no? Porque el derecho exclusivo de un Estado a usar su propio territorio es cuestionable, porque el Estado y la comunidad cultural no son idénticos y porque los Estados occidentales participan de alguna manera en la responsabilidad como factores creadores de refugiados. Se me está yendo el tiempo, así que, bueno, brevemente vamos a ver algunas ideas de lo que diría el imparcialismo y luego lo dejamos ahí y abrimos el turno de preguntas y respuestas para no quitaros ese tiempo. Bien, como sabéis, por imparcialismo entendemos que los estados deberían tener en cuenta por igual la decisión de todos los afectados, ¿no? Si tomamos una decisión con respecto a una política de admisión de refugiados o de rechazo de refugiados, en el proceso de toma de las decisiones no solamente pueden decidir los que están dentro de la valla, sino que deberían decidir todos los afectados por la decisión, también los de fuera, de manera imparcial. Esto como idea a mí me suena muy bien, ¿no?, desde el punto de vista ético. Como propuesta realista para un gobierno occidental, me parece que no va a funcionar, ¿no? Y no sé si merece mucho la pena hacer propuestas que no vayan a funcionar. Aunque tienen, bueno, tienen su función, la función de mostrarnos el ideal hacia el que querríamos caminar, quizá, no lo sé. Pero desde el punto de vista realista tiene poco impacto. Entonces, bueno, el imparcialismo equivale a la universalización de las máximas, ¿no? Viene un poco de Kant, ¿no?, y del imperativo categórico de universalizar. Por supuesto, la universalizabilidad, no sé si existe la palabra, es un requisito para la validez de las leyes, ¿no? Sin embargo, en ocasiones, esa universalización pues, puede llevar a un universalismo excesivamente abstracto de difícil aplicación. El imparcialismo exigiría que se tenga en cuenta a todos por igual. Entre estos imparcialistas tenemos, sobre todo, como decía antes, filósofos de corte liberal, eh, también socialdemócrata y utilitaristas, ¿no? Entre los liberales, por ejemplo, tenemos al matrimonio Dumet, Michael Dumet y Anne Dumet, y a Joseph Carens. Joseph Carens es uno de los grandes, digamos, autores de los años 60-70 de la ética de la inmigración, ¿no? Su último libro, para el que interese este tema, que es un libro bastante interesante, es precisamente La ética de la inmigración, se llama, de 2013. Y tiene un capítulo sobre el tema concreto de los refugiados, ¿no? Y él lo que hace es aplicar la teoría de la justicia de Rawls, es decir, el velo de la ignorancia. Deberíamos tomar las decisiones que afectan a la esfera pública con un velo, de tal manera que no sepamos si somos blancos o negros, extranjeros o locales, hombres o mujeres, viejos o jóvenes, y así tomaremos las decisiones que sean más justas para todos. Claro, él dice, si el velo de la ignorancia lo aplicamos a la humanidad, que es lo que habría que hacer, y no al Estado, dice él, todos votaríamos a favor, todos decidiríamos leyes inclusivas, leyes de fronteras abiertas. No vaya a ser que sea yo el refugiado, el que tiene que huir de Siria, ¿no? Me gustaría poder llegar a Alemania, poder entrar en España. Entonces, pues el resultado de esta aplicación de otra teoría liberal, que sería la de Rawls, sería pues, las fronteras abiertas, ¿no? Anne Dumet basa su propuesta de fronteras abiertas en el derecho fundamental a salir de cualquier Estado, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 13 dice que toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, e incluso del propio, y regresar a su propio país. Por lo tanto, tendría que haber el correlato del derecho a entrar en cualquier país. Ahora bien, los imparcialistas también aceptan que hay razones, ¿no?, para excluir la entrada, que no necesariamente siempre todo el mundo tiene que poder entrar. Por ejemplo, Dumet, que defiende las fronteras abiertas en base a los derechos humanos, dice que la única razón para cerrarlas sería cuando están en peligro los derechos humanos en el país que acoge por motivo de la acogida. Eso sería una posibilidad. Michael Dumet dice que en el riesgo de absorción cultural, es decir, que una masa de refugiados
culturalmente homogénea va a, digamos, hacer un tsunami cultural y destruir el modo de vida que había en un país, ¿no? Que tienen derecho a mantenerlo, ¿no? O cuando hay riesgo de superpoblación. Y Carens, que habla del velo de la ignorancia, para defender la igualdad a nivel planetario, dice, bueno, si esa inmigración fuera a crear mayor desigualdad y disrupción social que llevara a una desigualdad injusta, se podría limitar, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho más. Por supuesto, hay objeciones al imparcialismo, ¿no? Que sería la posibilidad de migraciones en masa, aunque no está claro si sucederían o no, pero es una posibilidad, que sería muy costoso para el Estado social, podría llevar al colapso del Estado social. Esto es pues un temor pues bastante fundado, ¿no? Aunque por otro lado, Alexander Betz, que es un entre filósofo, pero más bien científico político, y también el informe del ACNUR sobre refugiados del 2017 decían que hay muchos indicios de que acoger a refugiados puede llevar más beneficios económicos que pérdidas a la larga. Pero bueno, no está demostrado. Yo entiendo que un gobierno pues diga, bueno, primero demuéstrenlo y luego yo me apunto, ¿no? al esquema. Eh, podría haber un daño a la solidaridad, ¿no? Cuando hay una hostilidad, podría haber una hostilidad hacia los refugiados, una división, un daño a la cohesión social y, por tanto, a la democracia, a los derechos socioeconómicos, al estado del bienestar, ¿no? A la seguridad social. Así que no todos proponen fronteras abiertas. Algunos dicen, pues ayudémosles in situ. Pero claro, el problema es que el refugiado, por definición, es alguien que huye de su país y no se puede servir de su Estado para que le ayude. Por lo tanto, no se le puede ayudar in situ. Se le podría ayudar en un tercer país, eso sí. Y parece que la mayoría de los filósofos y científicos políticos moderados, aunque inclusivos, apuntan hacia eso como una posibilidad. La acogida, por supuesto, la distribución de las responsabilidades y el uso de terceros países con garantías de derechos humanos para solucionar o para hacer una propuesta de solución del problema. Bueno, muchísimas gracias por su atención y les doy la palabra.